Fundamentos de acústica y electroacústica. Programa. Repaso de los contenidos vistos en clase anterior. Conceptos generales. Radiación sonora. Las frecuencias agudas, por naturaleza, son direccionales. Las frecuencias graves, por naturaleza, son omnidireccionales. Los altavoces de reproducción de frecuencias agudas deben ubicarse frente a la escucha, debido a que el mismo puede identificar su punto de origen. Los altavoces de reproducción de frecuencias graves pueden ubicarse bajo un escenario o bien escondidos en algún punto de la sala. El escucha no podrá identificar el punto de origen de las mismas debido a su importante longitud de onda. Estas frecuencias serán omnidireccionales. Intente identificar el altavoz de donde proviene la siguiente frecuencia. 1000 Hz. Intente identificar el altavoz de donde proviene la siguiente frecuencia. 70 Hz.
La identificación del punto de origen para las frecuencias graves se torna complicada. Una de las ventajas de la omnidireccionalidad de las frecuencias graves será que su punto de origen no puede ser identificado. Por consiguiente, este tipo de altavoces podrá ser ubicado bajo un escenario, o bien en cualquier otro punto de la sala. No necesariamente deberá ser ubicado frente al público. Espectro audible. El espectro audible irá de 20 Hz a 20.000 Hz. El mismo puede ser dividido en octavas. Las octavas serán una subdivisión del espectro completo. Por ejemplo, de 20 Hz a 40 Hz se encontrará la primera octava. De 40 Hz a 80 Hz encontraremos la segunda octava del espectro audible. De 80 Hz a 160 Hz encontraremos la tercera octava del espectro audible. Y así sucesivamente. Multiplicando la octava anterior por 2 obtendremos la siguiente. El espectro audible puede ser dividido en 10 octavas. De la misma manera, podremos separar las notas musicales por octavas. La octava correspondiente a un Do será el siguiente Do, permitiendo 12 semitonos intermedios. La octava es una forma de subdividir en partes sonoramente iguales el espectro frecuencial audible. Resonancia. Todos los materiales poseen una frecuencia propia de resonancia. Imagine una botella vacía. Si usted sopla la botella vacía, el volumen de aire contenido dentro de ella comenzará a oscilar, entregando una frecuencia puntual, llamada frecuencia de resonancia. Lo mismo sucederá para otros materiales. Por ejemplo, un panel de vidrio podrá comenzar a oscilar a una frecuencia determinada. Si le entregáramos esa frecuencia, llamada frecuencia de resonancia, al panel de vidrio, este comenzará a vibrar, de manera que entrará en resonancia con la frecuencia que le está siendo entregada. Salas. Al implementar un sistema de sonido dentro de un recinto cerrado, el volumen de aire contenido dentro de ésta comenzará a oscilar de manera similar al ejemplo de la botella vacía. Por consiguiente, existirá una o más frecuencias características resonantes en la sala. Estas frecuencias comenzarán a resonar una vez que entreguemos señal acústica al recinto. La señal acústica excitará el volumen de aire contenido dentro de la sala.
La ecualización de salas es un procedimiento que se lleva a cabo con el objeto de minimizar el efecto que pueden causar las ondas estacionarias o frecuencias resonantes dentro de un recinto. La señal acústica entregada por los altavoces involucrados en un sistema de amplificación en recinto cerrado puede verse afectada con resonancias en frecuencias graves, producto de las ondas estacionarias o frecuencias resonantes propias del local. Estas frecuencias tendrán relación con el volumen de aire contenido dentro de la sala. Para minimizar este efecto, se utilizarán ecualizadores en la etapa de salida del sistema de amplificación. La ecualización de salas se lleva a cabo con el objetivo de minimizar el efecto de resonancia de la sala. Para ecualizar sala deberemos trabajar con un RTA, analizador de espectro, un ruido rosa y un ecualizador para corregir las resonancias de la sala. En este caso tenemos un canal de la consola totalmente limpio, en el cual vamos a ingresar un ruido rosa con el generador de ruido rosa. Vamos a la sección de procesadores. Este equipo es un analizador de espectro y además genera tonos y ruido rosa. El ruido rosa generado por este RTA, analizador de espectro, llegará al canal principal de la consola y de ahí se irá hacia los monitores de campo cercano, que van a lograr excitar el volumen de aire contenido dentro de la sala. De esta manera, la sala comenzará a resonar a alguna frecuencia propia o modo normal de la sala. Aquí tenemos el micrófono de medición ubicado en una de las esquinas de la sala, que generalmente son las zonas más conflictivas para este tipo de resonancias. Tenemos entonces el RTA, vamos a generar un ruido rosa y observaremos como en el RTA se identificarán las frecuencias que poseen mayor energía, es decir, las resonancias propias de la sala. Vamos a encender el ruido rosa. Tenemos entonces una frecuencia puntual que destaca sobre el resto, que es este pic más alto, es la barrita más alta. Lo voy a marcar con el cursor, que corresponde a los 50 Hz. Me indica que en ese punto de la sala existe una resonancia de 50 Hz. Si variamos la posición del micrófono, va a variar la resonancia, es decir, por eso es que la ecualización de salas se va a llevar a cabo en un punto de referencia, en este caso, como es una sala de control, en el punto del operador. Vamos a ubicar el micrófono en el punto del operador, lo vamos a llevar hacia el punto del operador. El punto del operador es justo frente a la consola. Con la nueva posición del micrófono vamos a ecualizar para este punto, donde se encuentra ubicado el operador. Vamos a generar ruido rosa nuevamente. Vamos a encender el RTA. Para corregir las resonancias de la sala vamos a necesitar un ecualizador. Este RTA posee además un ecualizador que nos permite corregir estas resonancias. El ecualizador gráfico es de 31 bandas, en el cual podemos modificar aquellas frecuencias que se encuentren realzadas. Por ejemplo, los 50 Hz
deberemos ubicar esta frecuencia, ubicar la banda de 50 Hz y atenuarla, de manera que el altavoz va a generar esta frecuencia pero con una atenuación ya de salida. Nuevamente vemos la pantalla del RTA, generamos un ruido rosa. Bueno, vamos a presionar la opción autocurva. Este RTA puede realizar una ecualización automática de la sala. Vamos a escuchar cómo va ecualizando en forma automática para obtener una respuesta uniforme de la sala. Como se puede apreciar, el RTA dejó de generar ruido rosa porque ya ha logrado establecer la curva para compensar el efecto de las resonancias propias del local. Aquí se puede observar la curva del ecualizador que estableció el RTA como forma de autocurva para minimizar el efecto de las ondas resonantes. Esta curva generalmente la vamos a establecer en forma manual. En automático el RTA reconoce aquellas frecuencias que poseen mayor energía y las atenúa, mientras que las que poseen menor energía las enfatiza. Usualmente esta curva la realizaremos en forma manual. Una vez que identifiquemos aquellas frecuencias molestas. Ecualización de salas. Metodología. Generar un ruido rosa dentro del recinto. La señal acústica correspondiente al ruido rosa excitará el volumen de aire contenido en la sala. Una vez que este aire entre en vibración, entregará las frecuencias resonantes propias a su volumen. Para identificar la frecuencia, deberemos contar con un micrófono de medición y un analizador de espectro, llamado RTA. Una vez colocado el micrófono en la sala, este recogerá la información y se la entregará al analizador de espectro. El analizador de espectro, en su display, nos indicará las frecuencias resonantes propias de la sala. En la siguiente pantalla observamos el display del RTA o analizador de espectro. Se observa una frecuencia resonante. Las frecuencias resonantes se identificarán en el display del RTA o analizador de espectro debido a que su nivel será mayor al del resto. Una vez identificada la frecuencia, procederemos a filtrarla. Colocaremos un ecualizador gráfico o paramétrico a la salida del sistema
en el cual ubicaremos la frecuencia resonante y disminuiremos su nivel, de manera tal que el ruido rosa entregado a la sala se verá afectado por este ecualizador. De esta manera, minimizaremos el efecto de la frecuencia que podría llegar a entrar en resonancia con el volumen de la sala.